Hola, les damos la bienvenida a Voces de Mujeres, conversaciones sobre paz total. En este espacio, a través del diálogo entre mujeres, exploraremos los avances de los acuerdos y la implementación de la paz en Colombia. Este podcast es una iniciativa conjunta entre Pacifista, medio de comunicación independiente, Publimetro y la plataforma de organizaciones de mujeres y feministas Cumbre Nacional de Mujeres y Paz. Nuestro objetivo es hacer pedagogía y posicionar las voces de las mujeres que construyen puentes para la paz. Acompáñanos en este episodio mientras conversamos con lideresas, expertas y activistas que comparten sus experiencias, análisis y visiones sobre los desafíos y logros en el contexto actual de Camino hacia la Paz. Pues yo descubrí el género con la paz, porque antes, hablando de la época del M-19, Y cuando vi ese contexto y ese panorama, pues decididamente poner al servicio de la construcción de paz, no solamente mi quehacer profesional, sino también mi postura política. A mí me gusta pensar que la inclusión del enfoque de género es realmente una pregunta por las profundas transformaciones culturales que el mundo, esta civilización que todos necesitamos, ¿no? Yo soy María Andrea Parra y les doy la bienvenida a nuestro segundo episodio, Negociaciones de Paz con enfoque de género y derechos de las mujeres. Hoy nos acompañan Vera Grave, jefa del Gobierno Nacional en la Mesa de Diálogos con el Ejército de Liberación Nacional ELN, Diana Salcedo López, directora del INPAL Colombia, y Luisa Fernanda González, integrante del colectivo de pensamiento Mujeres, Paz y Seguridad. Ambas hacen parte de la plataforma de mujeres y feminista Cumbre Nacional de Mujeres y Paz. Bienvenidas a todas. gracias. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias. Me encanta que al leer las descripciones de nuestras invitadas hay muchas cosas en común, ¿no? El tema de la paz y el tema de las mujeres. Entonces eso es algo que sin duda nos convoca acá hoy. Y bueno, vamos a hablar entonces de género y de derechos de las mujeres en las negociaciones con el ELN que se están llevando a cabo actualmente. Entonces, la primera pregunta que quisiera hacerles a cada una es ¿qué las inspiró? ¿Cuál fue el evento catalizador o esa pulsión que las llevó a dedicarse a la construcción de la paz desde los lugares de cada una? Bueno, pues yo tengo una historia particular un poco distinta a las compañeras, porque yo estuve también del otro lado, estuve en la guerra, yo fui integrante de la guerrilla del M-19 que dejó las armas en el año 1990. Y de haber estado en esa orilla, de haber estado en esa experiencia, haber dado a la paz, pues me lleva a valorar mucho más la paz, porque viví el otro lado y porque llegamos a la conclusión que realmente la paz es una posibilidad de transformación enorme y sobre todo que la guerra está agotada como posibilidad de transformación. Entonces, desde entonces, por haber vivido esa otra experiencia y por haber dado a la paz, pues he dedicado los últimos 35 años ya, casi, a la paz en muchos sentidos, la paz como política, la paz como diplomacia, la paz como estudio, la paz como pedagogía y ahora recientemente esta nueva experiencia de estar en una mesa de negociación como jefa de la negociación de los diálogos con el ELN. Muchas gracias, Vera. Bueno, pues yo creo que soy una mujer constructora de paz desde primero de bachillerato, más o menos que tenía muchas historias de la familia, muy tristes, historias por el lado de los liberales, por el lado de los conservadores. Y mi profesora de historia acabó como de ayudarme a pensar mucho sobre la paz. Entonces, yo siempre digo que desde primero de bachillerato quería ser constructora de paz. Entonces, sobre todo la historia familiar me ha movilizado y es una historia que se repite en las historias de muchas mujeres que hemos acompañado a lo largo del movimiento de la no violencia, de todo mi trabajo precisamente desde la Constitución Política del 91 ha sido un trabajo en función de la construcción de paz. Y, y yo encuentro todas las conexiones entre las historias de mi familia y la historia de guerra, pero también la historia de construcción de paz. En mi caso la entrada fue más por reconocerme feminista, y desde reconocerme feminista e iniciar este camino de trabajo con las mujeres en diferentes lugares del país y ver
cómo todas las historias de guerra de diferentes lugares, no solamente de las víctimas, sino también de quienes estaban en las armas, han ocupado lugares de desigualdad y mostraban estos rasgos de desigualdad tan profundas que se exacerbaban en las mujeres, pues ahí entendí que eso no era distinto a también mi historia familiar, también esas cosas que vienen en el ADN de todas las personas que hemos nacido en este país. Y cuando vi ese contexto y ese panorama, pues decididamente poner al servicio de la construcción de paz no solamente mi quehacer profesional, sino también mi postura política en las calles, en la academia, en la movilización social y por supuesto a través del acompañamiento a todas las personas que hemos sufrido la guerra de diferentes maneras. Muchas gracias a todas por compartirnos eso. Me encanta saber que vienen desde historias tan personales que incluyen como esos pasados militantes, luego la construcción de paz, la historia familiar también. Y ahorita que han hablado del feminismo, pues desde el feminismo que tiene esta lucha de años ya de buscar esa igualdad y los derechos de las mujeres, pues quiero pasar entonces a la pregunta que nos cuenten de qué hablamos cuando mencionamos la inclusión de un enfoque de género y derechos en los diálogos de paz. Creo que puede llegar a haber algo de desinformación en el común cuando la gente piensa en el enfoque de género, ¿no? Lo que significa. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de enfoque de género en los diálogos de paz? Bueno, pues yo creo que hablamos desde un reconocimiento profundo de los impactos de la guerra en la vida de las mujeres, de los impactos de la guerra no solamente causada en los cuerpos, sino también en todo aquello que ha hecho que la garantía de derechos para las mujeres sea mucho más obstaculizada. Y desde ese reconocimiento de esos profundos impactos, pues hablar de la inclusión del enfoque de género, que nosotras diríamos más como desde de la participación activa y de la ciudadanía activa de las mujeres en los diálogos de paz, pues está basado en entender que las mujeres tenemos un lugar situado desde el que le apostamos a la transformación de los conflictos, no porque seamos buenas por naturaleza, sino porque tenemos un lugar de desigualdad en donde se nos ha ubicado históricamente y desde allí hemos visto un panorama de lo que es construir paz y de lo que es confrontar la guerra desde otras maneras que no sean la forma basada en las armas. Yo creo que el vincular el enfoque de género, el incluir a las mujeres implica no solamente decir las mujeres o aquí está una mujer, sino realmente poder hacer conciencia de lo que implica las grandes transformaciones que requiere este país para pasar de la guerra a la paz y cómo las mujeres pueden ser un agente catalizador y un agente que capitalice también la experiencia situada que tenemos como mujeres negras, indígenas, bueno, con todas nuestras diversidades, pero también pensando en que la agenda feminista no es una agenda para las mujeres, sino es una agenda que realmente toca las bases estructurales de las desigualdades sociales para todos los seres. A mí me gusta pensar que la inclusión del enfoque de género es realmente una pregunta por las profundas transformaciones culturales que el mundo, esta civilización que todos necesitamos, ¿no? Entonces, poder incluir el enfoque de género significa preguntarnos por todos esos referentes y por todas esas prácticas culturales que hacen de la exclusión y de la injusticia algo que es prácticamente natural en nuestra cotidianidad. Entonces, llevar la cotidianidad a las mesas de negociación me parece que digamos un hit en todas las negociaciones, ¿no? Porque pareciera que cuando hablamos de un enfoque de género se requiere hablar de un nivel de tecnicismos o, no sé, académicos, pero realmente lo que se lleva a la mesa es la cotidianidad tanto de los hombres como de las mujeres, los niños, los jóvenes, porque todos vivimos, digamos, de las exclusiones de una cultura patriarcal. Entonces a mí me parece que un tema como el género pone la mirada en las transformaciones culturales, en los mandatos culturales que hacen que vivamos tan amargamente a veces la vida. Pues yo descubrí el género con la paz, porque antes, hablando de la época del M-19,
porque antes de eso pues había la conciencia como mujeres de reaccionar frente a ciertas conductas machistas que se daban, así el M-19 fuera una guerrilla bastante diferente a las otras y la participación de las mujeres siempre fue muy presente. Entonces yo vine a descubrir el género, pues eso ya es para ustedes, eso es prehistoria, pero para mí fue todo un hallazgo descubrir el género. Incluso había compañeras mías que y eso ha pasado creo que en otros contextos también, que cuando yo empecé a hablar que las mujeres teníamos que organizarnos y generamos todo un movimiento, un grupo de mujeres que asumimos que teníamos un rol como excombatientes en la paz. Incluso hubo compañeras mías que decían que cómo se me ocurrió hablar de género, que había que hablar era de la lucha por la democracia y la justicia social y cuál género. Entonces, para mí fue todo un hallazgo y entonces empecé a trabajar eso, y la primera unidad legislativa, cuando yo fui senadora, que abordó el tema de género fue la mía. Hoy es muy normal el género y la participación de las mujeres, pero en esa época eso era bastante exótico. No existía la 1325, es decir, eso para decir que la humanidad va avanzando también. Pues hay muchas inequidades, muchas exclusiones, pero si uno mira históricamente en estos 30 años, y sobre todo con la Constitución del 91, pues ha habido avances grandísimos, también liderados por las propias mujeres, ¿no? Y yo articulo mucho el tema de género a una de mis obsesiones, que es la cultura y la pedagogía de paz, porque es el ámbito donde con mayor claridad se expresa todo este esquema de cultura de violencia, y donde por lo tanto también es muy fácil, no digo que se resuelva fácil, pero es muy posible hacer visible la violencia en esas conductas, en esos patrones, en esas miradas. Entonces, eso de trabajar género y cultura de paz van de la mano, es muy importante. Y entonces permite deconstruir, desaprender conductas patriarcales, conductas violentas, y fortalecer prácticas de paz. Porque es importante en la mesa de negociación, pero es sobre todo importante, como dice Luisa, en la vida cotidiana, que generemos transformaciones culturales. Y ya hablando en términos de la mesa de negociación en la que ahora estoy, pues ha sido todo un reto, porque está el antecedente de la Comisión de Género y lo que se hizo en la negociación con las FARC, pero en esta mesa ha sido complejo, porque ha habido mucha resistencia por parte de la contraparte, y realmente ha entrado por el lado de la participación, porque hay la voz de las mujeres, la demanda de las mujeres, las plataformas de mujeres han puesto el tema, y por lo tanto ha sido necesario recogerlo, y además hay algo nuevo que se ha planteado, y propuesto por el propio ELN, es que se aborde también la cultura patriarcal. Eso yo creo que son avances que hay que reconocer y sobre todo potenciar, darles todo el lugar que merecen. Y en el caso nuestro, además, nuestra delegación, la delegación del gobierno, es en gran parte mujeres, y eso es importante, mujeres con diferentes historias, diferentes trayectorias, es decir, esto tiene un lugar, el tema del género, el tema de la presencia de las mujeres y todo lo que eso implica en cuanto a necesidad, pero también de posibilidad de potenciar liderazgos, de abordar todo este tema de transformaciones culturales. Ahora que hablabas precisamente de que el papel ahorita de las mujeres en esta mesa de negociación, sobre todo, está muy enfocado en la participación, quisiera saber, justamente cuando se hizo el proceso de paz con el M-19 y con las FARC, ¿cuál fue el papel de las mujeres en esas negociaciones? En el caso del M, pues las mujeres, como decía, siempre estuvimos muy presentes, pero ahí no hubo, en esa época no hubo ni comisión de género, pues lo fuimos descubriendo a partir de ahí, es decir, estamos ubicándonos hace 34 o 5 años, de manera que ese momento fue más que las mujeres decidimos, o algunas mujeres decir, tenemos un lugar especial en la paz, tenemos un compromiso con la paz y vamos a asumirlo. Fue más una decisión que tener un lugar en la negociación. Hubo voceras, mujeres, por supuesto, pero el tema no era tanto un tema de la mesa de negociación como lo es posteriormente. Eso no quiere decir que no hubiera presencia de las mujeres. Yo fui la primera parlamentaria elegida después de la desmovilización. O sea, la única y primera parlamentaria en el año 90 fui yo.
Entonces fue una experiencia para mí muy novedosa de como mujer estar en ese ámbito tan distinto que era el Congreso de la República, y después fui cabeza de lista, es decir, ahí hubo como ya para el Senado después de la Constitución, de promulgar la Constitución del 91, de manera que había una preocupación no tanto institucional, pero sí una preocupación propia por parte del movimiento de que las mujeres ocupáramos un lugar y asumiéramos un liderazgo de paz, sobre todo, que es distinto ya en las FARC. Hay una comisión de género, el tema aparece de otra manera, y por supuesto a partir de ahí, sobre todo a partir de la 1325, esto se vuelve algo obligatorio y necesario. Antes era más voluntario por conciencia. A los hombres no se les hubiera ocurrido llevar las mujeres a la mesa, sino es a las mujeres que siempre llevan a las mesas de negociación, digamos, temas, prioridades que no están en ninguna agenda. Generalmente las agendas de las mujeres no están en ninguna otra agenda. Sí, yo creo que también ha ayudado mucho que las mujeres hemos podido reconducir ciertos diálogos dentro de la mesa. Por ejemplo, en el caso de las FARC, reconducir diálogos en torno a la tierra. Claro, sí, era muy importante hablar de la reforma de la tierra, pero era muy importante hablar de quienes habían sido más excluidas en el acceso a la tierra. Y en esa exclusión, por ejemplo, pues las mujeres teníamos un lugar muy diferente que el de los varones, y ese lugar no hubiera sido dado, como decía Luisa, por la benevolencia de los varones que estaban negociando la paz, si algunas mujeres no se hubieran puesto en esa discursiva de contar lo que ocurría. Yo creo también que las mujeres hemos aportado una postura crítica a la guerra, pero también una postura crítica a la paz, a decir que esta paz no puede ser una paz que cueste la vida de las personas que dejan las armas, pero tampoco puede ser una paz que perpetúe la acción armada del Estado. Y esa no es un punto, digamos, que hubiera ocurrido tampoco si las mujeres no lo hubiéramos puesto allí. Y también creo que la práctica política de las mujeres, sobre todo de aquellas que hemos estado más cercanas al movimiento feminista y de mujeres, ha permitido que las mesas tengan otras dinámicas, que no solamente se hable de lo pragmático, sino también de lo espiritual, de lo psicoemocional, del impacto en la tierra, del impacto en el territorio y por supuesto de las violencias que ocurren en los cuerpos de las mujeres, que no les preocupa generalmente a los hombres que negocian la paz. Yo creo, agregaría lo que ustedes dicen, también las víctimas. Como un actor en la paz es importante porque ahí fundamentalmente son mujeres. Entonces esa aparición o esa emergencia también es muy importante en los procesos de paz, que se ha ido acentuando con el desarrollo de los diferentes procesos, ¿no? También hay que conectarlo con el lugar de las víctimas. Sí, a mí me parece que, digamos, incluir la sociedad civil en esa diversidad que es la sociedad civil es clave en todo proceso de negociación. Muchos procesos de negociación en el mundo no han incluido. Eso es reciente, ¿no? No solamente Colombia, sino otros países han ido incluyendo, y ahí cambia un poco la dinámica. Y yo diría que a mí me encantaría hacer como una especie de espiral de todos los procesos de negociación para ubicar esos cambios que han sido sustantivos, y uno de ellos ha sido la inclusión de la sociedad civil y de las mujeres como una autoridad fundamental en las negociaciones. Además, porque los procesos de negociación no están aislados de la sociedad en la que suceden. Entonces no es la negociación per se la que opera, sino lo que sucede en la sociedad, los protagonismos que hay, los liderazgos que hay, los movimientos que hay, se reflejan porque esto es una dinámica. Las mesas tienen que estar conectadas con la sociedad, pero también las mesas reflejan las preocupaciones que existen en la sociedad. Entonces la emergencia de las mujeres se refleja como un tema que antes no existía, y las agendas y las preocupaciones y el tema de la violencia sexual, todos estos temas tienen que ver porque se dan en la sociedad y se reflejan necesariamente en las mesas, y más cuando hay procesos participativos donde finalmente están todas las preocupaciones, las reflexiones, las movilizaciones en torno a estos temas relacionados con mujeres y género. Yo quería saber si de pronto tienen alguna diferencia muy clara que compare
la inclusión de las mujeres en la participación y en la construcción de los diálogos en mesas de negociación donde no haya habido participación versus en las que sí. O sea, por ejemplo, la de las FARC, que sabemos que sí hubo pues, un enfoque de género y hubo participación de las mujeres. No sé si a nivel mundial haya algún ejemplo de pronto de algún proceso de paz que no lo haya tenido y cuál es como una diferencia concreta. Yo creo que Colombia ha aportado mucho como a la investigación comparada en el mundo, justamente por ese plusvalor de haber tenido la Comisión de Género, pero no solamente la Comisión de Género, sino en sí mismo mujeres muy poderosas, tanto del lado de las FARC como del lado del gobierno y por supuesto todo el movimiento de mujeres detrás de esa negociación. Pero en otros países, por ejemplo del sur global, en África, donde se están negociando permanentemente conflictos armados, las mujeres no son un sujeto activo de esa negociación y la mayoría de las ocasiones son paces negociadas entre varones que dejan por fuera temas que en Colombia ya no es posible dejar por fuera, como la violencia sexual, que es uno de los más marcados, pero otras cosas, por ejemplo, la desmilitarización. En Colombia, desde el acuerdo de paz con las FARC, también se empezó a hablar de la necesidad de la desmilitarización de los territorios, de lo que implicaban los actores armados legales en los territorios. Y recogiendo pues lo que ya veníamos diciendo desde mucho antes del acuerdo de paz, pero ese tema, por ejemplo, en otros países no es posible, o hablar de las masculinidades como actoras de conflictos también violentos, pues en países de África eso es imposible incluso pensar en que las mujeres puedan decir que requieren un espacio dentro de la mesa de negociación, porque siguen siendo sujetos que son concebidos bajo la minusvalía de edad y bajo la predominancia del actor masculino. Ahora que Diana hablaba de que Colombia justamente es un referente, digamos, a nivel mundial de la inclusión del género, yo quisiera saber si de pronto a alguna se le ocurre un ejemplo concreto de cómo la inclusión de las mujeres ha impactado positivamente en la construcción de paz. Digamos, ya hablamos de las víctimas, de la inclusión de las víctimas, ya hablamos de la defensa del territorio, pero no sé si tienen un ejemplo muy concreto como de esta señora, o sea, como un ejemplo concreto de cómo la participación ha impactado positivamente a mujeres. A mí me parece que dos ejemplos tienen que ver uno con el punto 5 del acuerdo que tiene con la Comisión de la Verdad, y ahora que hemos estado haciendo todo este ejercicio de visibilización y de difusión del informe, ha sido interesante ver cómo las mujeres se ven reflejadas, reconocen en el informe Mi Cuerpo es la Verdad, y aquí las mujeres han querido como priorizar qué les pasó a las mujeres en este conflicto, y eso ha tenido un impacto importante para sus vidas, reconocerse no solamente en su propia historia, sino en la historia de otras mujeres y lo que viene detrás de por qué, cuáles son esas razones, esos patrones, nos han ayudado también a entender qué es lo que sucede en la cotidianidad, por qué están los actores armados ahí, por qué las mujeres son objeto, digamos, de la guerra. Y la otra cosa a mí me parece que tiene que ver con el punto 1, que me gusta mucho ver a las mujeres en la búsqueda o en todos los procesos, por ejemplo, de tierras. El otro día supe de una notaria que estaba furiosa porque tenía que hacer un trabajo con mujeres. O sea, todo un proceso con las mujeres ya no es vengan, firmen aquí, no, es un momentico, esta tierra, ¿a quién se le va a reconocer esta tierra? ¿Es a una mujer? ¿Es jefe, es cabeza de familia? Usted le decía al señor, usted viene con su esposa, entonces traiga a su esposa. Si no, no hacemos es decir, antes eran los asuntos más jurídicos, más técnicos. Ahora es una cosa casi psicosocial que tiene que ver la notaria, y eso es muy interesante. La notaria me contaba que le ha cambiado un poco el chip cuando se trata de todo. Yo diría dos temas, también uno en clave de reincorporación.
Yo creo que decididamente las mujeres firmantes del acuerdo de paz están sosteniendo la reincorporación comunitaria, la reincorporación política, la reincorporación económica y están poniendo su cuerpo nuevamente en lugares de disputa de territorios y están también construyendo unos liderazgos y unos tejidos políticos, sociales, comunitarios con las mujeres de los entornos y eso yo creo que de hecho, es una de las cosas más reconocidas a nivel internacional del acuerdo de paz, una de las mejores ganancias. Y un segundo aspecto, diría como en la constitución de estos mecanismos de seguimiento de lo que ocurrió tras la firma del acuerdo de paz. Si bien la instancia especial de mujeres para el seguimiento de las medidas de género del acuerdo de paz ha tenido bastantes bemoles y momentos de más trabajo más álgido y de mayor visibilización que otros, ese mecanismo permite sin duda que las mujeres sigamos, las mujeres de los movimientos sociales, sigamos activas en la implementación del acuerdo de paz, también haciendo contrapeso a las miradas gubernamentales de todo lo estamos cumpliendo, porque en algunos momentos en este país, aunque sabíamos que no se estaba cumpliendo, se decía que se estaba cumpliendo todo y mecanismos de control social ciudadano como estos, como la instancia especial de mujeres, pues permiten también garantizar que esas más de 100 medidas de género del acuerdo de paz pues se mantengan activas, vivas y además se actualicen en los indicadores, en la respuesta del Estado y demás. Pues yo en el marco del proceso de paz con las FARC trabajamos derivado de la Comisión de Género, pero por fuera de ello una iniciativa de reconciliación con mujeres excombatientes, víctimas y de comunidad. La desarrollamos con el Observatorio para la Paz y generamos toda una dinámica pedagógica, unas herramientas pedagógicas y ahí lo interesante fue que mujeres no eran mujeres del acuerdo, pero sí mujeres excombatientes que venían del ELN, venían de las FARC, venían incluso de grupos paramilitares y mujeres víctimas se encontraban y mujeres de la comunidad, lo que se llama comunidades de acogida. Y el encuentro de esas mujeres desde su perspectiva como mujeres, obviamente buscando aportar a la paz con una decisión de paz, pero ese encontrarse en su condición de mujeres, común de mujeres, era muy, muy bello y muy impactante y muy sanador porque eran mujeres que desde diferentes orillas, unas como víctimas, otras como combatientes, habían vivido cosas muy similares, unas en las filas guerrilleras, en las filas donde estaban, otras en su casa, y todo eso permitió desde lo humano, desde el ser mujer, generar unos lazos y unos encuentros y unos procesos de reconciliación y de sanación de heridas de guerra, de lado y lado, porque están de lado y lado, muy importante. Entonces ahí es donde la paz, o la cultura de paz o la pedagogía se convierte en un proceso muy sanador y muy de generar identidades y sobre todo de reconciliar también, como una experiencia muy, muy valiosa, diría yo. Yo creo que hay que reconocer una experiencia también que se está dando. No sabemos cuál va a ser el resultado, pero es el camino que está recorriendo la JEP, por ejemplo, con el caso 11. Es algo muy emblemático y las mujeres están ahí, digamos, y están permanentemente elaborando informes. Por ejemplo, el año pasado, mujeres del Bajo Atrato elaboraron su propio informe para presentarlo y ayudar a ampliar ese caso 11. Y digamos, hay una gran movilización en el país de las mujeres, por ejemplo, en torno a ese caso. Y yo espero que ese sea un resultado muy importante desde todo punto de vista. Pero el camino lo están recorriendo no solamente los magistrados y los oficiantes de la justicia, sino las mujeres. Sí, así es. A mí, por ejemplo, se me ocurre que hace pocos días sucedió y pues salió como la noticia de que encontraron al hijo de Doris, de las madres de los falsos positivos de Soacha, de las madres de Soacha. Ese tema de la búsqueda a mí me parece que también es demasiado importante para las mujeres, o sea, es como un ejemplo muy concreto y muy reciente
que le doy muchísimo valor a que exista la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, que exista la JEPA, que existan estas entidades que ahora están siguiendo el camino de paz que ya se firmó con las FARC. Pero bueno, yo quería preguntarles ahora sobre los desafíos. ¿Cuáles creen ustedes que son los principales desafíos que enfrentan las mujeres para que sus demandas sean escuchadas? La participación de las mujeres es mucho más que la cantidad, me parece a mí. Eso de cuántas mujeres están en los espacios, pues es importante, pero creo que las mujeres que estamos en los espacios tenemos el desafío de también hacer las cosas de otra manera. O sea, de no reproducir esquemas de poder, de no reproducir ejercicios autoritarios, de todo eso que hace parte de la cultura de violencia, de manera que ser mujer en lugares de representatividad, pero a todos los niveles, finalmente de liderazgo, de activismo, lo que sea, es no solamente un tema cuántas somos, sino cómo actuamos, cómo nos paramos y sobre todo también cómo ayudamos a tener un papel pedagógico de superar estas lógicas de la cultura de violencia y patriarcal, porque eso también es nuestra labor, es de ayudar a que cambie la cultura y que sea incluyente, porque esto no solamente es un tema de mujeres. No sirve nada si las mujeres cambiamos y los hombres siguen siendo iguales. Finalmente esto es algo que hay que desarrollar en función de que cambie la cultura y que superemos esta manera violenta de relacionarnos, de desconectarnos, porque finalmente la violencia es una gran desconexión. Entonces creo que hay un gran reto de calidad de la participación, obviamente de los derechos, de solidaridad con las mujeres, por supuesto, de contribuir a superar todas estas violencias de género, pero también hacerlo más allá de nosotras mismas y de marcar la diferencia también en la manera como ejercemos el liderazgo. Yo me doy cuenta en la mesa, por lo menos esa es mi percepción, las mujeres nos paramos de otra manera también frente al otro. No es solamente, tratamos de entender qué pasa del otro lado, también no quiere decir que justifiquemos y que nos guste, pero tratamos de tener un ejercicio de comprensión, ¿cierto? Y creo que también tenemos una manera práctica, que no quiere decir que no tengamos conceptos y pensamientos, pero una manera muy de cómo llegar a acuerdos, cómo no solamente defender posturas y razones y verdades, sino sobre todo también hacer un ejercicio de avanzar en acuerdos y de comprensión de las lógicas que existe para finalmente fortalecer prácticas de paz también en las mesas de negociación, por ejemplo. Sí, pues en esa misma vía yo pienso que un desafío importantísimo es cómo, digamos, las mesas de negociación, la política requiere una novedad permanente, y además novedades prácticas, mecanismos prácticos, porque yo siempre critico a los políticos que llegan a decir, vamos a hacer el cambio. Viene un cambio de verdad. Pero nadie dice, bueno, si acaso dicen cuáles cambios, Sí. pero no cómo se hacen los cambios, ¿cierto? Voy a cambiar la educación, pero no dice cómo la va a cambiar, con qué mecanismos, de qué manera, ¿cierto? No se logra llegar a esa definición. Y nosotras creemos que debemos tener o ampliar todas las voces, todos los espacios donde podamos ser más creativas, más novedosas, en formular propuestas también mucho más concretas. Nosotras hemos desafiado, digamos, la denuncia, hemos logrado hacer unas denuncias con todo el conocimiento de causa, con toda la profundidad sobre lo que le ocurre a las mujeres y a las comunidades en general, sobre lo que sucede en los territorios. Ese es un lugar en el que nos movemos continuamente porque creemos que es absolutamente necesario. Y tenemos que ampliar mucho más, digamos, la voz, porque eso lo hacemos permanentemente, es un trabajo que hacemos permanentemente. Pero yo siento que no tenemos todos los escenarios para decir esas propuestas, para ampliar esas propuestas, para concretarlas, ¿no? Y a veces nos quedamos más enredadas en la denuncia porque nos tocó. Y yo creería que a mí me gustaría sentarme más
a la Lo creación, propositivo. sí, a hacer actos creadores y propositivos de forma más permanente. Yo creo que por lo menos destacaría 4 desafíos. Uno inicial y es el desafío en un mundo patriarcal, racista, capitalista, misógeno, heterosexista, de situar el sujeto mujer dentro de la agenda estructural de la paz. Eso sigue siendo un desafío, digamos. El acuerdo de paz con las FARC lo mostró, el plebiscito lo mostró, lo muestra lo que está ocurriendo con el Ministerio de la Igualdad en este país. Hay mucha evidencia de cómo eso sigue siendo un desafío para nosotras. Creo que otro desafío es oponernos a estos patrones hegemónicos en clave de lo que decía Vera, como de hacer las cosas distinto, ¿no? De encontrar, no porque seamos todas amigas ni tengamos que hacerlo, pero sí de encontrar en la escucha y en la construcción de puentes que se opongan a lo disonante, un camino posible para la paz. Un tercer desafío que yo creo importante es, bueno, cómo construimos la paz las mujeres desde lo más cotidiano y las relaciones más primarias en un contexto que permanentemente está en violencia, en un contexto que está permeado por los actores armados, por el uso de la violencia no solamente armada, sino de todas estas prácticas violentas que generan tensiones en las relaciones comunitarias y colectivas, ¿no? Incluso en las relaciones familiares, que es el primer lugar de violencia para las mujeres. Y finalmente creo que también cómo situar a ese sujeto mujer, no entendiendo que hay unos temas de las mujeres, diciéndole a este país, diciéndole a los guerreros, diciéndole a los que se sientan, a las que se sientan a las mesas de negociación y en últimas a todo el país, que los temas de las mujeres son todos los temas, porque nosotras no somos unas sujetas a la mitad, somos unas ciudadanas completas y en ese sentido hablar de la agenda de las mujeres en la paz es hablar de toda la paz con las mujeres como pactantes. Una pregunta clave que queremos también hacerles es cuáles son las diferencias, sobre todo también como en las propuestas que ustedes ven respecto a la participación de las mujeres en el proceso de paz con las FARC y las actuales negociaciones con el ELN. Yo creo que un elemento diferenciador es estado en clave de la masiva participación de mujeres en todas sus diversidades, porque si bien el acuerdo de paz con las FARC tuvo una participación muy amplia, pues también fue una participación de todas maneras un poco restringida para mujeres de muchos territorios. Y este escenario de participación del ELN pues permite que mujeres, incluso que no están permanentemente vinculadas con la agenda de paz, pues puedan también poner su voz. Y eso hace que la paz, o lo que esperamos que sea la paz con el ELN, también sea diferente. Yo pienso que también en esa línea que la diferenciación también está en la inclusión de actorías que normalmente no se hablan o no están incluidas, como por ejemplo, no sé, yo he escuchado cuando estamos en la preparación de los encuentros, por ejemplo, he escuchado hay que incluir más voces, hay que incluir las voces que casi nunca participan. Hay que incluir a quienes no se sientan a conversar con los otros, por ejemplo, que se sienten los empresarios y los campesinos o las mujeres y, no sé, los grupos armados. Es decir, que todas las personas puedan tener una voz en esta negociación y hay un gran énfasis en ver quién no está incluido. Quien casi nunca participa. Entonces ese, al mismo tiempo que es un elemento diferenciador, también es un desafío en esta negociación, porque queremos que todos y todas puedan participar y por eso los mecanismos de participación no solamente requieren que sean masivos, es decir, como se han planteado de manera masiva, encuentros de 100, 150, 200 personas, sino que estén en todos los espacios. En el caso de la negociación con el ELN hay un principio que es que lo que se va acordando se va implementando. Eso también se puede traducir a ese nivel. Es decir, no es al final y después se piensa en la implementación, sino que los avances que se puedan ir dando en términos, por ejemplo, pedagogía de paz, cultura patriarcal, educación,
se puedan ir implementando en la medida que avance el proceso. Es decir, que no nos esperamos hasta una firma final, sino que todos estos esfuerzos pedagógicos, participativos, demás, se vayan desarrollando también. Es decir, que vayamos haciendo realidad lo que vamos acordando. Bueno, ya que hemos hablado de la participación de las mujeres en otros procesos de paz, quisiera saber cuáles son las principales demandas de las mujeres que integran la cumbre alrededor del enfoque de género. Pues yo creo que las demandas específicas de la cumbre están enfocadas en los manifiestos que hemos tenido con ocasión de los diferentes momentos de cumbre nacional que hemos tenido, las 3 cumbres que hemos tenido, y en esos manifiestos las mujeres nos han dado un mandato. Ese mandato estaba enfocado en la necesidad de ser un actor contundente, impactante, articulador a los diferentes procesos y esfuerzos de paz que se hagan en el país. Por eso estamos vinculadas al acuerdo, al diálogo con el ELN. Y en otra vía también un mandato de ser de voces amplificantes de todo lo que ellas están haciendo en el territorio por sostener la paz. Es importante para nosotras como cumbre reconocer que nosotras no somos 8 plataformas a nivel nacional únicamente, sino que tenemos un trabajo territorial y que reconocemos en ese trabajo territorial el gran mandato de la paz constituida desde los territorios, de la paz multidiversa, de la paz actuante en la transformación de las desigualdades estructurales y de las opresiones que se generan en los territorios y contra las mujeres y que por supuesto nos ubican en un mayor nivel de desigualdad. En esta mesa de negociación en el ELN hemos insistido muchísimo en que no se levanten de la mesa, mejor dicho, que la mesa no se levante, porque ese es uno de los riesgos. Entonces, nuestra apuesta como Cumbre Nacional de Mujeres ha sido llamar al diálogo de manera permanente y de buscar las salidas negociadas a esta crisis que, por ejemplo, en esta mesa se están atravesando. Ese es un elemento muy importante. El otro elemento es llamar la atención sobre líneas rojas que son absolutamente necesarias para poder proseguir en los diálogos, porque es muy difícil dialogar si no hay un real cese al fuego, si se insiste, por ejemplo, en el secuestro y en el reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Entonces hemos hecho como esos llamados como a buscar las salidas, a buscar las alternativas, a poner esos temas, digamos, hablarlos, ¿no? Porque una cosa es decir no al secuestro y otra cosa es pues tratar de buscar, de que los actores busquen las salidas para suspender, disminuir, desescalar algo que va a obstaculizar sin duda cualquier negociación. Genial. Bueno, muchas gracias a todas. Creo que ha sido una conversación excelente y hemos hablado de cosas interesantísimas, importantes y puesto temas muy, muy importantes sobre la mesa. Ya para terminar, quisiera como invitarlas a dejar como un mensaje. Entonces de pronto verás si quieres dejarle un mensaje a las mujeres del país, a las mujeres de la cumbre, pues que están ahorita incidiendo en que sus derechos sean escuchados en las negociaciones, y de parte de la cumbre también si quieren dejarle algún mensaje a Vera, que ahora está sentada en la mesa. Yo diría que la mesa de negociación que tenemos con el ELN no se vea como una mesa por allá distante, alejada, de un poco de gente sentada negociando la paz, sino que verdad se asuma como una posibilidad para este país, y que se entienda que esa mesa no funciona sola. Esa mesa tiene fuerza en la medida que esté conectada, en que haya voces desde la sociedad, desde las mujeres, desde las víctimas, desde las comunidades, que diga avancen en la paz, mantengan el cese al fuego, porque en este momento estamos a punto de tener que renovar el cese al fuego. Y por más que no sea el cese al fuego perfecto, y por más que las comunidades sigan afectadas y les vivan la violencia como la viven,
significa un gran avance, tanto la participación como el cese al fuego. Entonces yo diría es que asumir como esas mesas como una causa propia, así como desde la mesa tenemos que tener plena conciencia que esto tiene que estar, las mesas tienen que ser articuladas al territorio, a las mujeres, a los diferentes actores. Es decir, un llamado como a hacer de la paz siempre una causa común, porque es como yo digo, es como una mesa de 4 patas, está comunidad internacional, están 2 actores, pero está sobre todo la sociedad, que es la gran riqueza y el gran motor de verdad de transformación y de paz que necesitamos. Que así sea. ¿Y hay algún mensaje de la cumbre para Vera? Pues yo creo que el mensaje para, digamos, para Vera en este lugar tan importante en el que está, pero también de reconocimiento a todas las mujeres que están detrás de las negociaciones, tanto de los grupos armados como del gobierno haciendo cositas para que la paz sea posible, es justamente eso, de estamos en solidaridad. Estamos en colectivo porque la paz nos interpela a todas y nosotras estamos haciendo todo lo que está de nuestra mano como sociedad civil para promover prácticas pedagógicas, para promover discursos transformadores y en últimas para sostener la paz que es el anhelo de la agenda feminista y el anhelo de la agenda de las mujeres y sin duda la bandera más importante de la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz. Excelente. El mensaje de la cumbre es ese. Sí, yo también diría que que como cumbre nosotras también somos un puente para el diálogo con muchas mujeres, con otras mujeres, ¿no? Y yo creo que hay un diálogo pendiente todavía, como a nivel de pues del movimiento de mujeres y el movimiento feminista, porque si bien nosotras somos la Cumbre Nacional de Mujeres, no somos las representantes del movimiento de mujeres. Ese movimiento es muy diverso, tiene distintas posiciones políticas, ideológicas, necesidades, apuestas. Entonces, yo creo que nosotras, porque lo hemos dialogado muchas veces, es la necesidad de que ese movimiento se fortalezca y que encuentre, que sea una actoría importante para todos los negociadores, ¿sí? No solamente para Vera, sino para todos los negociadores. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todas, no solamente por estar acá, sino por el trabajo que hacen desde cada uno de sus lugares. Muchas gracias por estar en este espacio. Muchas gracias. Gracias por escucharnos y darnos esta posibilidad de dialogar. Y a ustedes oyentes, gracias por acompañarnos en este segundo episodio del podcast Voces de Mujeres, Conversaciones sobre la Paz Total. No olviden suscribirse a nuestro podcast para no perderse de los próximos episodios y seguirnos en nuestras redes sociales donde continuaremos informando y explorando sobre la paz total desde la premisa: las mujeres somos pactantes y no pactadas en la paz. Muchas gracias. Podcast Voces de Mujeres, Conversaciones sobre Paz Total. Escúchalo en el podcast de Spotify Pacifista Colombia o en el canal de YouTube de la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz.